aquí, pasé por un túnel y fui a ver. Salud, salud, salud. En el nombre de Jesús proclamo salud. Porque ya es cuando tú te metes en esa intimidad con Dios, ya el diablo no se puede meter ahí. Una de las formas de demostrar que usted ama a Dios es que tú lo obedeces. Porque su nombre es sobre todo nombre, hoy yo le adoro con todo el alma. Eres eterno, Rey de toda gloria. Bien, amados, de forma rapidita le vamos a recordar a los hermanos sobre el material que tenemos en la librería, que con una módica ofrenda usted lo puede adquirir, edificarse y crecer espiritualmente. Tenemos los libros, Santidad del Púlpito, la lengua, y tenemos otros libros y tenemos grabaciones de mensajes, grabaciones de estudios bíblicos, de testimonios, y además pues tenemos, como siempre lo hacemos y lo seguiremos haciendo hasta que cada miembro de la familia esté ya en Cristo Jesús, que es el póster para orar por la familia. Digo como Pablo, no me cansa de decirle las cosas 2 o 3 veces, decía Pablo, y yo tampoco me canso, porque esto es algo de la familia y yo estoy seguro que todo el mundo quiere que su familia se salve. Nadie quiere ni pensar ver a un hijo, una hija, un nieto, un esposo, una esposa metiendo en el infierno. Nadie quiere pensar en eso. Pues aquí está la respuesta de eso, aquí están los textos, aquí están las escrituras que usted necesita, ¿verdad? Llegará un momento que usted se los aprende, ¿sí? Usted lo pone esto, llega un momento que usted los aprende y está en la oración ahí corrido. Y es una bendición. Y con una simple ofrenda de $5 usted adquiere. Y hay buenos testimonios de eso. Hay testimonios de eso, tremendo testimonio de eso. Gloria a Dios. Aquí tenemos las películas, 3 en 1, películas buenas, La subasta de un alma, El infierno ardiente y El cielo para los creyentes. Y 3 en 1 con una ofrenda de $20, cuando esto antes estaba individual cada una y costaba en las librerías $20. Individual, aquí están las 3 por $20, una ofrenda de $20. Y tenemos la otra, el arrebatamiento de la iglesia. Oh pastores, que no cuidaron correctamente a sus ovejas, que olvidaron a la lastimada o herida, que no le dieron la palabra a tiempo, que solo utilizaron el púlpito como el modo de vivir más que un ministerio, que cambiaron la sana doctrina por un evangelio de prosperidad. ¡Ese es nuestro Dios, hermano! ¡Ese es nuestro Dios! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué pasó? Tú serás protagonista del arrebatamiento. ¿Dónde estarás ese día? ¿Con los que se van o con los que se quedan? Que la agenda del Señor es todo lo que sigue. O sea, que la agenda es una cosa que usted va haciendo lo que tiene ya programado, pues esto es lo que falta. El levantamiento de la iglesia, que yo creo que eso va a ser pronto. Ya el tiempo se ha acabado y tenemos también igualmente una ofrenda de $20 y lo que le sigue al arrebatamiento, que es la gran tribulación, aviso final. Y salió el segundo jinete del Apocalipsis, y le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Obviamente, para quitarla, tuvo que haber una paz muy breve antes, y que se matasen unos a otros. Entonces aparecerá la violencia y la maldad en toda su expresión, cual nunca se ha visto en toda la tierra. Yo creo, quizás usted dice, "Padre, ya yo lo he visto", pero usted puede usar esto para otras personas. Usted puede hacer trabajo personal con esto.
Tú se la prestas a un compañero de trabajo, vente para que la vea en tu casa y me la trae mañana. Y usted hace trabajo personal. Usted no sabe cuántas cosas Dios puede hacer. Una persona viendo una película de estas que estamos anunciando. Y va a ser de una bendición. Y una ofrenda de $20. Así que eso está sencillo. Bien, vamos a dejar por aquí a nuestra hermana Sara. Carmen de Moca, pide oración por sus nietos para salvación y para que Dios se los guarde. Carmen Valentín de Guayama nos pide oración por salud y para sus finanzas. Vicky de Carolina, esta nos testifica, ¿verdad?, de una de nuestras oraciones que hemos hecho aquí los domingos. Nos testifica que salió bien de unos exámenes del colon. Aleluya. Y da la gloria a Dios. Y por eso hoy pide otra vez oración por Shirley y para Nicole, estos para salvación. Eva de Lajas nos pide oración por su hijo Yamil para salvación y liberación. Que Dios se glorifique y que también se lo guarde, ya que le gusta estar mucho en la calle. Aleluya. Y más, Rosario de Carolina nos pide oración para salud. Elsie Martínez de Patillas nos pide oración para ella. También nos pide oración José Ramírez Muriente para salvación y salud, para él y para sus hijos, liberación. También nos piden oración para Juana Torres Castro, para salvación y para salud. Esta vive en Estados Unidos y le diagnosticaron cáncer. Dios le bendiga. Que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29. ¿Cuántos lo consiguieron ya? Vamos a estar despidiéndose para leer la palabra del Señor. Así dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Gracias, Señor, por esta palabra. Palabra de poder, unción poderosa. Toma dominio tú del mensaje, Señor. Y seas tú quien nos habla a nosotros en esta noche. Manifiesta tu gloria y tu poder, Dios. Cada vida, en cada corazón, en cada mente, Señor, ayúdanos a recibir tu palabra, a atesorar tu palabra, a vivir tu palabra y a transmitir tus palabras a otros, Señor. Gracias, Padre, te damos por ello. Lo creemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, esta palabra que hemos leído en esta noche. La vida eterna es algo que el Hijo del Hombre ofrece gratuitamente. Pero aquí ellos deseaban saber qué pueden hacer para sí mismos para alcanzar la salvación. Ellos estaban mirando en qué forma ellos mismos lo podían hacer. La salvación se obtiene totalmente por el favor inmerecido de Dios. Inmerecido, que no lo merecíamos. Y la única obra aceptable a Dios que un hombre pueda hacer es creer en Cristo Jesús. Y esta es la obra de Dios más que la obra del hombre para Dios, el cual el pueblo quería hacer por su cuenta. Mientras que para Jesús el asunto principal residía en la fe. Es decir, en la confianza en aquel quien Dios había enviado. Hoy día, y recalcando algo sobre lo que Dios habló, hoy día estamos enfrentando una crisis tanto espiritual como una crisis moral,
como una crisis política, como unas crisis sociales, crisis económicas, en todo el mundo. O sea, la crisis no es Puerto Rico solo, la crisis es por todos lados que usted mire, hay crisis. Si usted oye las noticias, el 95% de las noticias son crisis que hay. Rara vez se oye una noticia que cambia el tono, algo bueno que ha sucedido. Lamentablemente no es así. Ahora, en medio de todo esto, encontramos un organismo llamado iglesia. Y surge una pregunta. Yo la tiro a los medios. ¿Está la iglesia y su mensaje a la altura de la sociedad del siglo XXI? Uno tiene que preguntarse. ¿Está la iglesia y su mensaje a la altura de la sociedad del siglo XXI? ¿Estará llenando las expectativas para la cual fue escogida y fue llamada? Porque esto tiene que ir a la par. La situación está difícil, crisis por todos lados, pero el mensaje del Señor tiene que ir por encima de eso. Definamos primero la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es una organización controlada por métodos humanos, ni controlada por computadora, ni por internet, ni por ninguna varita mágica. Y no es un club tampoco. Yo le puedo decir sin temor a equivocarme lo que la iglesia está supuesta a hacer. Es el organismo vivo de Dios. Organismo, no organización. Organismo vivo de Dios. Porque somos sus manos extendidas a una sufriente y pecaminosa humanidad. Somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos su voz, la voz de Cristo. Somos sus pies, los pies de Cristo. Somos sus representantes aquí en la tierra. Esa es la iglesia del Señor. No es un evangelio social, ni un evangelio ecuménico, ni una mogolla tampoco, como la existe lamentablemente hoy en día, una mogolla terrible. Es un organismo vivo, reproduciendo a Cristo, que hace presente a la iglesia, que es el fundador de la iglesia. Y esta pregunta queda en pie esta noche. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer? Escuche bien. La verdadera iglesia fue entregada a nosotros a través de ¿qué? Precio de sangre, de sudor, de lágrimas, de sacrificio físico, miles de mártires de la iglesia primitiva que dieron sus vidas por causa del Señor, murieron en coliseos, murieron a espada, en hogueras, gente que murieron, hermano, ahí honrando a la iglesia del Señor. Y esa iglesia fue entregada a nosotros. Escúcheme bien. La iglesia del tiempo final será puesta en las manos de hombres y mujeres que encuentren la respuesta a esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra del Señor? Esta iglesia nació en el fuego de poder apostólico, con una poderosa unción tremenda, fuego de Pentecostés, y que fue dotada con unas manifestaciones poderosas de Dios, que no ha sido igualada por ninguna generación hasta ahora. Yo cuando meditaba sobre esto, yo decía, ¿ha conocido usted alguna vez un hermano que diga que con la sombra de él se sanaban los enfermos? ¿Ha conocido usted algún hermano así? Y yo, no, yo a sombra mía pasaba de sanar los enfermos.
Eso no lo hemos visto todavía. No ha sido igualada por ninguna otra generación. Ahora urge la pregunta, escuche bien, ¿debe esta iglesia, la cual pronto será arrebatada, estar menos llena del poder y de la manifestación de Dios que la iglesia primitiva? O la iglesia nacida, como le llamamos a algunos. Está llena del poder y de la manifestación de Dios que la iglesia primitiva, la iglesia nacida, está más llena. La Biblia dice que la gloria postrera es mayor que la primera. Entonces, cuando usted analiza esto, entonces aquí estamos compaginando esto, hay que compaginarlo. Señor, si tú dices que la gloria postrera es mayor que la primera y no estamos viendo nada de lo que pasó la primera, pues tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Estará Dios a punto de arrebatar, aleluya, un pueblo sin poder? ¿Estará Dios a punto de arrebatar un pueblo confuso? ¿Un pueblo mundano? ¿Estará Dios a punto de arrebatar un pueblo hipócrita? ¿Un pueblo ecuménico? ¿Un pueblo prosperado económicamente, pero arruinado espiritualmente? La respuesta es no. Yo tengo que decir que la respuesta es no. Escucha bien, la iglesia que va a ser arrebatada dará una demostración mayor de poder y de la gloria de Dios que aquella en la cual fue nacida. Digo, para que se cumpla la palabra y la palabra se va a cumplir. Es cierto que estamos afrontando una sociedad indiferente hacia la iglesia. De eso no nos quepa menor duda, lo estamos viviendo todos los días. Es cierto que el crimen, la droga, la sodomía, el aborto, el abuso de menores, la corrupción, son rampantes. Podemos decir que están fuera de control. No hay duda que necesitamos una demostración mayor de poder que la que necesitó Pablo, que la que necesitó Pedro, que la que necesitó Felipe y otros. Y si esto es así, y conociendo que estamos en el tiempo final, entonces algo debe ocurrir. Algo tiene que ocurrir. Algo tiene que suceder en los pastores, los evangelistas, los ministros, los líderes. Y la respuesta descansa en esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner las obras de Dios en práctica? Porque Cristo viene. Lo estamos diciendo. Jesús viene. Él no va a arrebatar una iglesia sin firmeza. Él no va a arrebatar una iglesia impura, sin santidad. No. Él arrebatará una novia perfecta, sin falta. Como dijo Pablo en 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con una sola esposa para presentarla como una virgen pura a Cristo. La Biblia dice que Pablo lo había desposado a Cristo y quería presentarle a él una virgen pura, no una que estuviera corrompida por las falsas doctrinas y por la mundanalidad. La novia de Cristo, como yo dije la otra noche, a lo mejor fue el domingo pasado algo, dije, si usted le va a buscar un esposo, una esposa a su hijo, usted le va a buscar cualquier cosa, apenas que encuentre ahí, no, tú le vas a buscar lo mejor.
Tú vas a escudriñar bien, a buscar y vas a orar, a ayunar, Señor, que es una esposa digna para mi hijo. Pues hermano, esto mismo es para el Señor. El padre no le va a entregar una esposa al hijo cualquier cosa. La gente cree que es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa. Es la Virgen pura. Es decir, Cristo, el esposo, y la iglesia es la Virgen, que se ha mantenido santa y libre de enseñanza falsa. Una iglesia sin mancha, sin arrugas, ni cosa semejante. Porque la hay la iglesia. Porque no todo el que dice aleluya y gloria a Dios pega 2 brincos y 3 brincos es parte de la iglesia del Señor. Vayamos al segundo versículo del capítulo 6. Una multitud estaba siguiendo a Jesús, porque ellos vieron los milagros que él hizo en los enfermos. Y cuando Juan redacta esto, no describe como un evento aislado que pasó, que sanó a alguien, no, sino eran acciones repetidas, señales repetidas. ¿Por qué? Porque los milagros son parte de la obra de Cristo. Eso es parte de la obra de Cristo, los milagros. La sanidad es parte de la obra de Cristo. La liberación también es parte de la obra de Cristo. Porque Juan manifiesta el amor compasivo de Cristo. Y no tengo la menor duda. Yo no tengo la menor duda. Esperamos un avivamiento final. Yo lo estoy esperando. Estoy esperando un avivamiento final. Y esas inquietudes de las hermanas, esas inquietudes de los retiros, es parte de la preparación. Yo le dije el domingo pasado, y fue un mensaje profético, que el problema y la batalla que tú tienes, Dios la va a quitar. Dios la va a desaparecer. Y Dios va a empezar a cumplir lo que ha prometido. Por eso estoy seguro que esperamos, se está acercando un avivamiento final. Quizá Dios está esperando que nos metamos en ese templo y se forme el revolú más grande que haya pasado en Puerto Rico. Que pase ahí en ese templo, revolú más grande. Donde la gente van a correr. Los fríos van a salir de las neveras buscando fuego. Ahora este avivamiento estará en manos de aquellos, aleluya, que encuentren la respuesta a esta pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El apóstol Juan dijo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para sanar a los enfermos, para dar libertad a los cautivos, para echar fuera a los demonios, apertura de las cárceles. Lo primordial para Jesús y lo más importante era hacer la voluntad de su Padre que lo había enviado. La Biblia dice que la multitud le seguía, tenían hambre. En los versículos 5 y 6 Jesús le decía a Felipe: ¿de dónde compraremos pan? Porque eran muchos. Pero él hacía estas cosas para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Felipe le dijo: mire, ni 20 denarios, ni 200 denarios, ustedes pueden aquí abarcar, coger toda esta gente que están aquí. Pero Jesús tenía todo planificado. Jesús siempre tiene todo planificado. Él no hace las cosas a veces como nosotros, los locos. Mira, hacías esto aquí, no. Todo está planificado. Que él tomaría los panes y los peces de un muchacho de entre la multitud y produciría un milagro. 5 panes y 2 peces. Usted sabe, usted tiene que mirar detrás de la palabra, usted tiene que mirar. Usted sabe la astucia, lo inteligente del papá de ese muchacho. Haberlo preparado y darle sus 2 peces con panes de miles de gente que iban para la campaña.
Es como cuando dice, mira papá, hay una campaña de Jesús, yo quiero ir para allá. Está bien, muchacho, pero espérate, llévate esto. Guárdalo. Nadie más de 5,000 y pico de personas, sin contar a la mujer y los niños. Nadie más llevó nada. Fue ese muchacho solito. Que tomaría los panes y los peces de este muchacho entre la multitud y produciría un milagro. Para que la gente supiera que realmente era un profeta de Dios. La Biblia dice que eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Jesús tomó los panes y los peces y dio gracias a Dios y los partió. Yo no sé cuánto ustedes le dan gracias a Dios cuando usted va a comer. No comer comida, lo que sea, hasta un dulce que me dan a mí, yo le doy gracias a Dios primero. Un vaso de agua que me tomo, también le doy gracias a Dios. Usted tiene que darle gracias a Dios por todo lo que usted come, por lo que usted recibe. Ese es el problema, que nosotros nos olvidamos. Jesús los alimentó a todos con panes y peces por un milagro de multiplicación. Yo me imagino esas canastas, ese pan estaba calientito, no estaba frío, esos pececitos estaban calientitos. Es más, yo creo que el Señor le sacó hasta las espinas. A mí no me extrañaría, para que lo comiera con gusto, le sacó las espinas para no tener que estar botando nada. Y todo el propósito de Dios salió a la luz. Juan 6:14. Y aquellos hombres, entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir. Me imagino que vino a la mente de ellos, vino el momento del pan. Quizás le recordó a Moisés y el maná en el desierto. Así llegaron a la conclusión de que Jesús era el profeta que Moisés había predicho. Moisés decía, mirando al invisible. Mira qué clase de visión. No veía a Cristo, lo veía al invisible. Y ellos le proclamaron profeta de Dios. Escuche bien, un artista dijo en una ocasión, una buena foto vale tanto como 1000 palabras. Entonces, ¿cuánto vale verdaderamente un genuino milagro de Dios? Aquí valió más de 5,000 personas que se volvieron a Dios. Nosotros sabemos que la predicación de la palabra es importante, pero cuando vamos a países, los hermanos deben tener alguna experiencia de esto, cuando vamos a países que 2/3 partes de la población están en tinieblas, donde las fuerzas del espíritu o las fuerzas espirituales están en realidad desafiando las fuerzas de las tinieblas, donde hay países que hay que ver para creer. En estos lugares, usted predica un Cristo de poder, usted tiene que probarlo. Así no es cuestión de que eso, no, sí tiene que probarlo. No es suficiente predicar, debemos obrar las obras de Jesús. Por ejemplo, en la hora de la oración, en la puerta del templo, se sentaba un cojo paralítico de nacimiento todos los días. Cuando vio a Pedro y a Juan, dice la Biblia, que iba a entrar en el templo, les rogaba que le dieran alguna limosna. Entonces Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, dice la Biblia. Es importante que usted sepa que nosotros somos las manos extendidas del Señor. Delante de nosotros está un mundo enfermo, un mundo destrozado en cuerpo, en mente y en espíritu. Ahora bien,
Las manos que poseerán el poder para hacer esto son las manos de las personas que encuentren la respuesta a esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Sigue diciendo la Biblia. Y lo tomó de la mano inmediatamente, sus pies y los tobillos se afirmaron, saltaron de alegría. Y yo quiero que usted piense en esto. Este era el Pedro, quien dijo, yo no lo conozco. Ese fue el Pedro que dijo yo 3 veces, yo no lo conozco. El Pedro que rehusó creer a las mujeres mensajeras cuando fueron a la tumba y vinieron, no le quisieron creer que había resucitado. Ese es el Pedro. Era el Pedro físicamente, pero algo había ocurrido dentro de él. Él había cambiado de un temeroso incrédulo a un desafiante y valeroso discípulo, como está en Hechos 4:4. Que el Señor no solo cambia, sino transforma. Como resultado de este milagro, como 5,000 fueron convertidos a Cristo. Escuche lo que les voy a decir. El avivamiento final no está en las grandes organizaciones o líderes, en la prosperidad. No, sino en aquellos que encuentren la respuesta a esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Observe bien, mire, cada movimiento de Jesús tenía un propósito divino. Cada palabra de Jesús tenía un significado divino. Sigamos el relato del capítulo 6. Jesús se aparta de la multitud a un monte a orar, porque ellos le querían hacer rey, pero todavía no era su tiempo. Y escúcheme bien, en el Señor todo tiene su tiempo. Si te adelantas, vas a tropezar. Si te atrasas, pierdes la bendición. No se mueva por emociones, no tome decisiones por emociones, por lo que sentía. Yo recuerdo que una vez estábamos dando una campaña, estaba Sammy conmigo, y un hermano que me preparó la campaña, tenía la costumbre siempre de decir, yo siento por el Señor esto. Y te hablaba una palabra y decía, no, yo siento por el Señor es esto. Y yo te siento por el Señor es esto. Y tú eras, yo te siento por el Señor esto. Y después de uno de los cultos nos fuimos a un restaurante a comer. Y yo le digo al hermano, el hermano se fue con el Señor ya, hermano, usted podría pedirle permiso al Señor lo que yo hablo con usted. Podría pedirle permiso al Señor lo que yo hablo con usted. Porque todo era el Señor, imagínate tú, no había un break para yo hablar con Él entonces. Y hay que tener cuidado con eso. Nos movemos con muchas emociones. Dame una patada en el mundo, vuela para arriba. Ustedes no saben ni por qué volaron para arriba. Emociones, hermano. Hay que tener cuenta con las emociones. Yo solo digo, son fáciles de salir las emociones y hablar. Y hablamos y agarramos el micrófono. O vamos aquí, vamos allá. Hay que tener cuidado con las emociones. No se mueva por emociones. El Espíritu Santo vino a guiarnos a toda verdad, a toda justicia. Y te dice, escapa por tu vida. Cuando nos movemos en tiempo de Dios, se abren las puertas. Creces y maduras espiritualmente. Y sientes la paz. Y se resuelve el problema. Sus discípulos no le podían encontrar, se fue a orar al campo. Recuérdense que Dios era 100% hombre y 100% espíritu. Era 100% Dios y 100% hombre. Cuando él tenía necesidad de orar, estaba hablando el hombre. Jesús, el hombre, necesitaba orar a su Padre. Sus discípulos no le podían encontrar, sabía orar. Como dice Lucas 18:1, Jesús dijo, orar siempre y no desmayar. Que no ceses de orar, esa es la clave. Que no desmayes, que no ceses, que no te rinda nunca. Yo siempre digo
Espíritu Santo, te doy gracias porque tú me ayudas a orar. Yo puedo orar, porque el Espíritu Santo me ayuda. Pídale al Espíritu Santo que te ayude. Que hay veces que tú no tienes deseo de orar. Pero si tú le pides al Señor, Espíritu Santo, ayúdame, tú oras. Porque hay veces que viene ese sentir, hermano, yo no puedo negarlo, que no tengo ganas de orar. Que no quisiera ni tirar al piso a orar. Pero el Espíritu Santo me agarra ahí y me fortalece en la oración. La Biblia dice que los discípulos habían tomado el único barco que estaba en la orilla. La barca estaba en medio del mar, azotada por unas olas terribles del mar. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando viene la tempestad, ten por seguro que Jesús está ahí. No te desesperes. No te creas que estás solo ni sola. Jesús está ahí. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo que sí, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Y este viento, el fuerte viento, viendo el fuerte viento, el oleaje, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Mantén la mirada en el Señor y no perderás la vista del propósito de la vida. Mantén tus ojos puestos en Dios y Él nunca quitará tu vista de ti. Quitó la vista, la cambió al oleaje, la cambió a la prueba. Así hacemos mucho. Estamos en prueba, en batalla. Entonces quitamos la vista del Señor, la ponemos en la prueba, en el dolor, lo ponemos en el sentir, en la dificultad. Aleluya. Y comenzamos a hundirnos. Y eso le pasó a Pedro. Mientras estuvo mirando a Jesús, caminó derechito por las aguas. Me imagino que algún oleaje fuerte de eso le dio, lo mojó o algo así. Él miró seguida para el lado. Y ahí se empezó a hundir. Y viendo el fuerte viento, dice la Biblia, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó, Señor, sálvame. Gracias a Dios que Él siempre está presto. Aleluya, Jesús extendió su mano, asió de Él. Siempre te va a dar la mano. Si hay un amigo que te va a dar la mano, siempre se llama Jesús. Siempre te va a dar la mano, no importa cuál sea tu situación, no importa que tú seas el problema, no importa que tú tengas la culpa, no importa lo que te haya pasado, siempre te va a dar la mano. Y entró en el barco, calmó el mar y juntos fueron hasta Capernaum. Cuando Jesús entra, se va la tempestad. ¿Tienes tempestad en tu casa? Invita a Jesús. Llámalo. Llama a Jesús. Cuando la gente llegaron allí estaban maravillados. El resto de la multitud esperaron otro barco que llegó de Tiberia, dice la Biblia, y vinieron a Capernaum. Y le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegaste acá? Ellos sabían que cuando los discípulos tomaron el barco, Jesús no estaba con ellos. Ellos no sabían que no había montado en el barco. Seguro se había ido a orar. Y en Juan 6:26 dice, y Jesús les respondió y les dijo, de cierto digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciaste. Jesús censuró sus motivos y que estaban, aleluya, interesados solamente en las cosas físicas y materiales. Lo que Él quiso decir, ustedes me buscan porque quieren comida natural, comida vegetariana. Nosotros vegetarianos comemos pescado, por si acaso, no voy a decir que. Y ellos hubieron venido en busca
si ellos hubiesen venido en busca de lo espiritual, Él no lo hubiera reprendido, sino lo hubiese dicho, bienvenidos. El Señor dijo en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. En lugar de estar preocupados por las cosas materiales, nuestro interés debe ser buscar primeramente el reino de Dios. Y el Señor ofreció responder fielmente al pacto, y todas estas cosas serán añadidas. Dejar que la justicia de Dios reine en la tierra y en tu vida. Es importante saber que el ministerio de sanidad, de milagros y del poder de Dios no es ministerio original. Eso no es de nosotros. Hay gente que se cree que ellos son dueños de esos ministerios, de los dones que son dueños. No, no, eso no es de nosotros. No, sino es una extensión o una parte del ministerio de Cristo. Es por eso que el ministerio no es nuestro, sino una extensión del ministerio de Cristo. Por lo tanto, tenemos que darle cuenta al Señor. Un día hay que darle cuenta a Dios y esté frente al tribunal de Jesucristo en el juicio de los creyentes. Y cuando Él te pregunte, ¿honraste tú con tu testimonio el ministerio? Pero te lo honraste con tu vida, con tu santidad. Hay ministerio de panes y de peces sin frutos espirituales. Solo le interesa más que la prosperidad y los reconocimientos. Jesús dijo en Juan 6:27, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Estamos rodeados por un mundo lleno de religiones que exigen obras para ser salvos. Como la iglesia tradicional, ¿verdad? La religión tradicional que nosotros conocemos en el mundo, que se salvan por las obras. Yo conozco una persona que hace obras, mi hermano, que si esto fuera una verdad, eso se va sin morir. Hace obra aquí, hace obra allá, pero ella tiene la idea de que mientras más obras tengo, más segura está mi salvación. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que orar por eso. Y existen esas religiones, ¿verdad? No lo que significa que el Padre ha autorizado, ha autentificado al Hijo como el dador de la vida. Este es el quien el Padre dio y ha marcado con su sello, porque muchos luchan por lo que perece y no por la vida eterna. Los discípulos le preguntaron, Juan 6:28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque la vida eterna es algo que el Hijo del Hombre ofrece gratuitamente. Pero aquí ellos deseaban saber qué pueden hacer por sí mismos para alcanzar la salvación. Pero tenemos que entender que la salvación se obtiene totalmente por el favor inmerecido de Dios. Somos salvos por gracia. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Si Cristo murió, éramos unos impíos. Pero como toda verdad es paralela. En el mundo natural vemos descubrimientos en la ciencia, en la tecnología, en la medicina. Comenzó la era digital. Yo he visto cosas tremendas que me han enseñado últimamente, que con celulares y cosas que uno se queda impresionado. Que yo me quedo impresionado de una forma terrible las cosas. Ese hombre que se fue, que murió, no sé cómo que se llamaba él, el de Apple, que él murió joven. Pero ese hombre, un cerebro, eso es una cosa terrible. Ese hombre llegó a tener más dinero que el Tesoro de Estados Unidos, con las cosas que inventó. No estudió, fue a la universidad y se salió de la universidad, por eso yo no fui a la universidad y me salí. Cada vez que me dicen algo, ¿tú lo estudiaste? No, pues yo soy de lo de Apple.
Yo es como la nieta mía que tiene, ahora, ella cambió de colegio, ahora da un colegio más fuerte. Y todas son más, y eso, bueno, y eso es una cosa terrible. Pues nos parece, pues si sangre mía. Yo nunca saco una vez en la escuela, nunca. Yo era de 6D para abajo. Entonces ella era de A para arriba. Pues nunca, ninguno de los dos tuvimos B nunca. Así que eso es importante. Pero aquellos deseaban saber cómo ser salvos ellos mismos. Pero tenemos que entender que la salvación se obtiene totalmente por el favor inmerecido de Dios. Es una cosa que usted tiene que estar consciente de eso. Pues si yo no merecía nada de esto, hermano. Tú sabes lo que la vida que yo llevé, y tú estás trepado en un púlpito predicando. ¿Tú sabes lo que es eso? Uno tiene que ver estas cosas. Pero como toda verdad es paralela, la ciencia, la tecnología, la medicina, digital, así también los hay en el mundo espiritual. Toda verdad es paralela. Aquellos hombres y mujeres espiritualmente maduros y que caminan en una completa santidad con Dios y se someten al Señor, harán descubrimientos espirituales milagrosos que van a estremecer al mundo. Ya estamos viendo y experimentando cosas tremendas, que vamos a ver cosas más grandes. En el mundo están pasando cosas que quizás usted no lo sabe porque no tiene las noticias, pero pasan cosas tremendas en el mundo. Y ya lo estamos viendo. Dios está derramando de su espíritu sobre toda carne. Y vamos a ver el poder milagroso de Dios como nunca antes lo vamos a ver nosotros. La iglesia pronto será arrebatada. Las profecías están cumplidas para el rapto de la iglesia. La iglesia que Dios va a arrebatar estará llena de su poder, llena de su gloria, llena de su santidad, llena de su plenitud. Una iglesia que dejó de ser ya niño y se convirtió en hijos santos y maduros. Cristo va a llevar a su hogar una novia sin arruga y sin mancha. Y este es el pueblo que contestará esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Los que tengan la respuesta a estas preguntas son los que Dios usará poderosamente en este tiempo final. El milagro de los panes y los peces tiene esta importancia. ¿Sí? Usted analícelo, mira bien esta importancia que tiene. Primero, señalar a Jesucristo como el pan de vida. Segundo, que suple tanto las necesidades del cuerpo como las del alma. Tercero, es un ejemplo de su compasión por las personas necesitadas. Cuarto, enseña que lo poco que se tiene se puede volver en mucho si se ponen en las manos del Señor y Él los bendice. Y es prueba del poder del Señor para hacer milagros. Dios va a levantar un pueblo que practique lo que predica. No un pueblo que cree una cosa hoy y mañana cree otra cosa. Un pueblo, una cosa es oír y creer la palabra de Dios y otra es que la palabra se convierta en una realidad en tu vida. Cuando usted escudriñe la Biblia, usted lea la Biblia, usted tiene que hacer que esa palabra entre a tu vida. Aquí, es que eso es lo más importante, que entre a tu vida. La palabra, y otra es que la palabra se convierta en la vida de cada creyente, de cada persona que escudriñe la Biblia. La palabra es la espada del Espíritu, hermano. Como dice Efesios 6:17. Pero no puedes luchar si no tienes la espada en tu mano. ¿Cómo tú vas a luchar sin la espada en la mano? Orar en el Espíritu en todo tiempo. Jesús dijo, orar siempre y no desmayar. Que no cese de orar hasta que reciba la respuesta del Señor.
Usted y yo somos coherederos con Cristo, como dice Romanos 17. Usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, 27. Usted y yo se nos ha otorgado el poder y autoridad sobre toda maldad, Lucas 10, 19. Usted y yo tenemos el poder de atar y echar fuera espíritus malignos, Mateo 18, 18. Usted y yo tenemos el poder de desatar espíritus buenos, Mateo 16, 19. Usted y yo tenemos el poder de imponer las manos sobre los enfermos y sanar, Marcos 16, 18. Usted y yo se nos ha otorgado herramientas para la batalla final, como dice Efesios 6, 14 al 17. Usted y yo se nos ha otorgado el poder de la palabra de Dios, Hebreos 4, 12. ¿Para qué? Para contestar la pregunta: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Por lo tanto, abre tu Biblia con oración. Léela con cuidado y obedécela con gozo. Dios nos ha dado las herramientas que necesitamos para contestar esta pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Por eso dije ahorita, me gocé con la exhortación que trajo Eliú. Es lo que te trajo una realidad. Quizás tú no estás al tanto de esto, pero yo estoy al tanto de eso y sé lo que trajo. La iglesia tiene que prepararse. Dios va a derramar un avivamiento de momento. Usted va a abrir los ojos así, un momento, entonces se va a encontrar envuelto en unas llamas, se va a ver en un fuego tremendo, un avivamiento, porque Dios lo va a hacer antes de llevarse a la iglesia, lo va a hacer. Dios no va a fallar. Es su palabra. Como está la iglesia ahora mismo, es imposible que se lleve la iglesia. Es imposible, hermano. Yo creo que Cristo viene. Y lo decimos, ven Jesús, como dijo Juan al final del Apocalipsis. Ven Jesús. Pero algo tiene que hacer Dios. Dios no se va a llevar a una iglesia que manifieste el poder menos que la iglesia primitiva, imagínate. Esa primitiva que no tenía Biblia, no había Biblia para conseguir un papiro, para conseguir eso. Uno tenía que leerlo uno y pasar al otro para que lo leyeran por allá. Ahí tenemos todo hoy. Biblias donde quiera. Te va a mi casa y un montón de Biblias allí. Yo estoy seguro que en la casa usted hay un montón de Biblias allí. A menos de transportación, hay avión para tú moverte de un sitio a otro. Aleluya. Imprenta, se reproduce la Biblia. Y tú vas a decir a mí que nosotros vamos a mostrar un poder menor que la iglesia primitiva. Es que eso no compagina. Si ustedes pueden analizar eso no compagina. Algo tiene que suceder. Y yo te quiero decir esta noche, prepárate. Porque algo va a suceder. Y es algo grande. Y es algo que va a explotar. Va a haber una explosión. Aleluya, como aquellos que se reunieron a orar y el sitio que estaban tembló. Hermano, usted prepárese porque viene algo grande. Prepárese. Y el Señor, prepárame para recibir eso grande que tú vas a traer a tu pueblo. Porque el tiempo se acerca. Se acaba el día. Aleluya, ya estamos al final. Oh, Rabasharabaki Masahai. Oh, Rebeki Mamamasai. Sea Cristo glorificado, aleluya. Vas a ver cómo Dios te va a contestar las peticiones, cómo se va a cumplir lo que Dios te ha prometido. Vas a ver que todas esas pruebas que tú has pasado, Dios las va a desaparecer. Vas a ver a tu familia salva. No desmayes, no mire tu familia con tus ojos, no lo mires. Míralo con la palabra de Dios. Y Dios va a salvar la familia. Si usted es fiel a Dios, Dios va a salvar la familia. Por eso le digo esta noche, espéralo, porque ya se acerca. Inclinemos los rostros.